Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de Ahora Tercera Llamada. estamos al aire. Estamos al aire, Juanín. Muy bien. Pues- Y bueno, lo que acabaron de escuchar es un clásico, ¿no? De aquellas rolitas emo de los 2000s. Ajá, la moda emo. Así es. Welcome to the Black Parade. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Se preguntarán. Pues es que ayer o antier, más o menos, hoy estamos a 2 de noviembre, día de nuestros muertitos queridos. Efectivamente. Y creo que fue antier cuando My Chemical Romance anunció que regresarán. Su regreso a los escenarios. escenarios. Igual, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Igual, Está de vuelta. Tame Impala va a venir a México con MGMT de invitado. Va a haber muchas noticias. Qué agasajo. Sí, así es. Pero bueno. Pues hoy traemos un podcast distinto, digamos, porque, bueno, apenas llevamos uno, ¿no? También eso es cierto, Sí. pero pues la vez pasada nos colgamos con nuestros temas, con nuestras recomendaciones. El podcast pasado era de La literatura detectivesca. detectivesca. Esperemos lo hayan escuchado, si no, que están esperando. Que están esperando. Y pues primero nos fuimos con el Joker y con política y con tanta cosa que empezamos a hablar de nuestro tema como hasta el minuto 40 de un podcast que duró cerca de 2 horas. Estuvo intenso. Sí, la sí. verdad estuvo intenso. Y bueno, pues tras varios comentarios que nos recomendaron, que nos sugirieron que pues habláramos más del tema, Claro, pero tampoco queríamos dejar de lado nuestras recomendaciones porque efectivamente. sabemos que les importa nuestras recomendaciones. Sabemos que es importante para ustedes. No, pero nos gusta, ¿no? Hablar Sí, de lo que vemos, es de lo que importante. nos pasa. Sí, pues quién sabe, a lo mejor alguien lo escucha y dice, wow, y se vuelve su película favorita, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y también que nos recomienden cosas para poder recomendarlas aquí, porque Exacto, exactamente. pues son cositas que queremos compartir. Otra cosa es que el podcast pasado no se pudo subir a YouTube. Ajá. Fue muy complicado. Entonces ahora estamos grabando en 2 dispositivos simultáneamente. De todos modos, para quien lo pensara escuchar en YouTube, pues se puede escuchar en Anchor. Bueno, se dice Anchor, pero a nosotros nos gusta decirle Anchor. 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 El Anchore. El Anchore. Estamos en Spotify, pero en Spotify creo que está un poco incompleto. No, sí. Según yo solo se grabó, más bien solo está en Spotify a día de hoy el segundo segmento, que es cuando ya empezamos a hablar de ¿En serio? Eso Bueno, me parece. no lo sé. Según yo sí estaba completo. Pues es que hace unos días lo chequé. Bueno, tendremos que checar Estamos eso. en Breaker, estamos en Google Podcast, ahí hay varios lugarcitos para que lo chequen, pero ya a partir de ahora ya van a estar en YouTube siempre sin falla. Así ¿no? es. Y bueno, también a partir de ahora vamos a subir 2 partes cada semana. Efectivamente. Una parte de puras recomendaciones y una parte del tema de la semana, del mes, de Efectivamente. la mitad del mes, lo que sea. Lo que sea. Ajá. Exacto. Y bueno, este es el segmento de recomendaciones, como se habrán dado cuenta, Sí. y noticiones, ¿no? Y noticiones que nos gustaría comentar acá. Entonces, Pues no sé si tú quieres empezar, yo empiezo, ¿cómo le hacemos? bueno, empecemos con las recomendaciones. Empecemos ¿te con parece las muy bien? recomendaciones. Y yo tengo varias cosas que recomendarles porque la semana pasada, bueno, estas semanas me he dado a la tarea de ver un buen de películas, justo por ustedes, querido Órale. público, audiencia. Y no sé si recordarán que la semana pasada, hace unas cuantas semanas, les recomendé una película que estaba en cartelera, no sé si todavía siga, que se llama Midsommar, el terror no espera la noche. Órale. Sí. Y pues una película dirigida por Ari Aster, que es una directora estadounidense sueca,
algo reciente, no tan actual, ¿no? Pues. Y justo esta es su segunda película y me di la tarea de ver la primera película que sacó, que muchos ya me habían recomendado, que se llama Hereditary en inglés, El legado del diablo en español. Y la vi y quiero recomendárselas como no tienen una maldita idea. Es una joya de película. De verdad, yo había salido impresionado con Midsommar y esta película es no sé si decir mejor porque depende de gustos, ¿no? Depende Claro. de gustos. Pero es también otra joya de Ari Aster. Y es un tema muy distinto, ¿no? Midsommar es como, habla un poco más sobre lo ritual y este terror que hay en aún las culturas como muy primitivas, ¿no? Que todavía existen, ¿no? Claro. Incluso aquí en México. Pero... Y esta otra película, no les quiero dar spoilers, pero pues ahí les va una pequeña reseña corta sobre Hereditary, El legado del diablo. Y es que, bueno, no recuerdo los nombres, pero hay una señora que pues tiene a su hijita, ¿no? Se acaba de morir su mamá, la abuela, y esta señora pues nunca se llevó muy bien con ella y andaba metida como en cosas muy extrañas, ¿no? Entonces ella empieza a ver como este fantasma de su mamá. O sea, sí es terror psicológico, pero esta es una peli buena. Si ustedes creen que van a ver It, no es así. Y bueno, trata de temas como muy sobre los cultos satánicos, sobre esoterismo, sobre hasta las brujas hoy en día, ¿no? Ajá, y lo aborda de una manera totalmente creíble, totalmente incluso trágica, ¿no? Muy poderosa la película. Hay unas escenas demasiado fuertes. Y bueno, esa es mi primera recomendación del día de hoy. Ven Hereditary, está en Amazon Prime si quieren buscarla, si no, ven la piratita. Digo, no es cierto, no hagan eso. No hagan eso. Pero bueno, pues ya, si lo hacen no le vamos a contar a nadie. Yo traigo una primera recomendación que va incluso muy ad hoc con el tema del cual hablaremos esta semana también, que es el porfiriato. Y entonces mi recomendación es Los Falsificados, es un libro, Los Falsificadores de la Historia, escrito por Pedro Salmerón, que bueno, Pedro Salmerón ha cobrado mucha importancia en los últimos días, ha sido noticia, porque pues renunció a su cargo en el INERM, creo era. Y bueno, renunció, lo corrieron, no sabemos bien todavía. Pero el chiste es que, bueno, ha sido notición también ese hombre. Y en este libro, Los Falsificadores de la Historia, pues básicamente es cómo se pelea con varios historiadores que manipulan la historia. Y entonces aparecen como estas... Pues como... O sea, como que dieron lugar a las disyuntivas de... Porfirio Díaz no era tan malo. Porfirio Díaz nos trajo progreso. O Miguel Hidalgo era un sanguinario, ¿no? Entonces, varias cosas que son discutibles. Benito Juárez iba a ser un dictador. Iba a ser un dictador. Todas estas cosas, pues que han puesto sobre la mesa varios historiadores. Llámese, pues, Krause, Aguilar Camín, Catón, no sé, se pelea con varios, ¿no? Y es muy interesante porque también hay que considerar que la historia se trata de ideologías, ¿no? Y de interpretar políticas, económicas, sociales, todo este tema. Y a ver qué ideología extranjera nos robamos y la ponemos aquí. Exacto, entonces, Salmerón es un tipo progresista, es un tipo muy metido en su ideología. Y es muy interesante leerlo porque es un
o sea, él es un doctor en historia, es un tipo muy preparado y pone como bajo la lupa todas estas nuevas teorías históricas y les pega con todo y es muy interesante y entretenido, ¿no? Porque insisto que Pedro Salmerón es un tipo que pues su lectura, o sea, leerlo es muy padre, muy intenso, muy interesante. Igual por si ahí lo quieren, pues entra como otra recomendación, pero hay un documental, igual en Amazon Prime, que estaba en Netflix, no, está en Claro Video me parece, pero ya no, o bueno, sí está en Claro Video, pero tienes que pagar por verlo, y se llama Magnicidios, y es como de todos los magnicidios, sobre todo todos los personajes revolucionarios de la revolución que fueron asesinados, que bueno, fue el periodo donde más magnicidios hubo, casi todos los héroes de la revolución fueron vilmente asesinados, entonces también les da un repaso y es muy interesante porque Pedro Salmerón, insisto, es un gran historiador. Podemos, luego en Twitter se va muy recio y luego se peleó conmigo el otro día. Sí, esa es una anécdota muy padre. Pero es un tipo muy controversial, pero de todos modos está padre y chequen pues Falsificadores de la Historia y ese documental también. Sí. Y bueno, yo les quiero recomendar, continuando con esta ola de lo revolucionario, una película que ya tiene un rato que salió, justo salió por el homenaje al 2 de octubre este año. Es una película que se llama Olimpia y pues obviamente, bueno, la hicieron, está muy padre porque es completamente una producción, bueno, no sé si completamente, pero muy, en su gran mayoría, producción de la UNAM, ¿no? De puros estudiantes. Entonces el CUEC la dirige, los de diseño hacen todo esto porque está también el estilo de la película, no es en persona, pero está como pintado, ¿sabes? Como estas fotos que en la edición tomas y sale como si estuvieras pintado. Ajá. Como al óleo. Ajá, algo así. Entonces está muy ¿No será como más o menos como Van Gogh? Cartas a Van Gogh? Algo así, pero estas no están pintadas totalmente. O sea, como sí hay edición. Ajá, sí, no estoy muy seguro, habría que checar eso. Pero creo que sí fue un trabajo donde muchísimos hicieron ahí, muchísimos estudiantes de diseño, justo fueron editando como cuadro por cuadro. Entonces está muy padre. Y aborda lo mismo, ¿no? Lo que ya hemos visto en muchas películas que hablan sobre el 68. Pero está muy padre. Es otro punto de vista, ¿no? De los muchos que ya tenemos. Pero bueno, creo que ni hasta tantos, ¿no? ¿Qué películas hablan del 68? Rojo Amanecer. Esta película que está en Netflix, que es como un romance en el 68 que está medio cacas. Creo que sí sé de cuál habla. Sí. Bueno, en realidad no hay tantas, pero pues es una gran película y hecha justo por los mismos estudiantes que dan el recuerdo a esto que sucedió el 2 de octubre, ¿no? Y que desde mucho antes se venía sucediendo y que sigue un cambio. Es justo de lo que estaba hablando con un amigo el otro día, que el 68 sí sirvió de algo, ¿no? El 68 ya no hay Lecumberri, por ejemplo. Claro. Ya no hay Cuerpo de Granaderos, ¿no? Hay, bueno, los sindicatos, que es otro tema muy controversial, ¿no? Pero me estoy saliendo un poco de tema. Sí. Olimpia, no, pues está bien. Olimpia es una gran película, ¿no? Vayan a verla, siempre es bueno, pues, ir y volver a entender por qué no podemos dejar de recordar el 2 de octubre, ¿no? Claro, porque
El 68 da para otro podcast. Da para otro ¿no? podcast entero y estaría chido. Y estaría tocarlo, bueno, a mí sí me tendríamos que gustaría. hacerlo. Ajá. Además porque sí sirve de algo y es una herida abierta que aún hay que recordar porque a día de hoy sigue habiendo actos represivos contra... No, deja eso. Al día de hoy, los documentos oficiales de quiénes fueron los responsables de la matanza están ahí, están en la mesa. ¿Quién hace algo para que encarcelen a todos los responsables, no? ¿Díaz Ordaz sigue vivo? ¿Sigue vivo, no? No, Díaz Ordaz ya se murió. Ya se murió. Sí, casi luego de que termina su sexenio. Bueno, pero todavía hay responsables que podrían encarcelar y que siguen allá afuera en las calles, muy cómodos en su sillón de oro y de cuero de vaca. Pero bueno, Sí, ese es otro tema. Ok. Vámonos con la siguiente, que últimamente he estado leyendo El bestiario del buen Julio Cortázar. Uno de los escritores más reconocidos en Latinoamérica y en el mundo, conocido por su libro Rayuela, ¿no? Que pues, no aparentemente, sino que trajo otro modo de leer un texto. Bueno, un gran escritor. Pero, Bestiario es uno de sus publicaciones y es un libro de cuentos, de relatos cortos. Y es de sus me parece que es el primer libro que publica él con su nombre. O sea, que publica ya como Julio Cortázar. Y están muy interesantes porque son como relatos cortos que podrían parecer cotidianos, o sea, que hablan sobre hechos u objetos cotidianos, cosas que pasan regularmente, que describe rutinas bastante comunes, y de repente, de un momento a otro, toman un ingrediente, o sea, les da un ingrediente de monstruosidad, de revelación, y es muy interesante y es muy rico de leer. Me parece que todavía no lo acabo, pero los cuentos, son 8 cuentos, los cuentos que yo he leído me han encantado todos, porque pese a que es su primera publicación como tal, ya siendo Julio Cortázar, a mi parecer es un texto muy maduro y además muy disfrutable. Yo sí se los recomiendo. Me parece que antes de leer Rayuela sería pertinente leer Bestiario, porque es muy interesante y muy entretenido. Sí, justo de hecho muchos, o sea, sin haber leído nada de Julio Cortázar, ¿no? Dicen, pues me voy a echar Rayuela. Sí. Y es pasado. Pues quién sabe, sí. O sea, yo no lo he leído, pero justo una recomendación de un profe que tuve fue que no lo leyeras si todavía no tienes como 40 años. Sí. Tal vez ya es una exageración. Sí, pero eso es, o sea, sí es común que luego en las escuelas se exceden, ¿no? Con lo que dejan, porque pues me parece que hay lecturas que son para lectores ya maduros, ¿no? Por ejemplo, en las secundarias dejan leer El Quijote, El Cantar del Mío Cid, y en qué mundo, o sea, esos textos es para gente que ya ha leído, que se pueda ver, incluso para gente así, para lectores ya hechos y derechos. Tienen ya como un bagaje, ¿no? Que exacto. Cosas. Aún así es difícil porque es otra época, porque es otro tipo de escritura, porque son otras palabras, otro vocabulario, otra lingüística. Sí, pues justo una anécdota es que un día fue Benito Taibo a mi escuela. Tipazo. Ajá, y yo le estaba preguntando, ¿no? Como sobre este bloqueo lector, ¿no? Era la sesión de preguntas y yo le dije, ¿qué se hace cuando tiene uno un bloqueo lector? Y se me echó encima, ¿no? Me dijo, no, ¿cómo crees? Eso no hay algo tal como un bloqueo lector, ¿no? Yo creo que se trata simplemente de que encuentres el libro que te vuelve a atraer, ¿no? Y en eso, pues, me dijo, a ver, ¿qué libros has leído, no? Me dijo, ¿ya leíste La Metamorfosis? Y yo, sí. ¿Ya leíste Las Batallas en el Desierto? Y yo, sí. Me dijo, léete uno que se llama El Chivo... Ay, de Revueltas. El Chivo... Bueno, pues el punto es que yo lo empecé a leer, ¿no? El que me recomendó. Y no conecté para nada, ¿no?
No, y justo hablé con un profesor y me dijo, es que yo no creo que sea la mejor opción ahorita, ¿no? El chivo... Este libro. Hay que nos pongan, por Sí, favor, por qué favor. libro es. Ajá. Que nos saquen de este aprieto. Así de poco conecté con el libro, ¿no? Ni recuerdo su título. Entonces al final lo dejé. Encontré otro libro después y ya conecté otra vez, ¿no? Pero sí, justo eso. Hay libros con los que no puedes conectar como de golpe. Y quién sabe, chance hay alguien que encuentra Rayuela y conecta y lo entiende totalmente. Claro. Sin haber leído nada de Cortázar, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Pues sí, pero también hay que considerar que, o sea, no somos menos por no encontrarle el gusto a un clásico, ¿no? Porque estos clásicos que todos tienen que leer, pues no necesariamente, y si los vas a leer, pues también es normal que si no has leído lo suficientemente antes, te pueda parecer complicado, incluso si has leído, que te parezca complicado, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Padilla tiene un libro que se llama Cervantes y compañía, donde lo primero que dice es, hay que entender que el Quijote es una lectura adulta, y muchos libros son lecturas adultas, ¿no? Ajá. Si se quieren aventar el trote, también es interesante. Sí. Pero bueno, la siguiente recomendación también es una película. Olimpia sigue, ¿no? En cartelera en la Cineteca. Me parece que sí, yo fui a verla la semana pasada y todavía seguía. Yo fui a la Cineteca el jueves y estaba. Sí, probablemente siga. Entonces, corran a la Cineteca. Antes de que se acabe, también en la UNAM, donde está lo del cine, la sala José Revuelta se llama, ¿no? Es el Centro Cultural Universitario, ¿no? Ajá, en el CCU, pero... En el CCU. Bueno, ahí es donde está. Bueno, o también está la sala Carlos Monsiváis, Julio Bracho. Exacto. Ahí estarán, ¿no? Muy bien. El silencio de otros. Yo fui a la Cineteca a ver esa peli, que es un documental sobre un grupo que busca condenar a quienes torturaban y quienes ejecutaban estas medidas represivas en el gobierno franquista en España. Y pues muy interesante porque es muy interesante ver cómo a día de hoy siguen siendo, insisto, estas heridas abiertas, como acá en México tenemos las nuestras. El franquismo en España sigue siendo una herida abierta ya. Pero lo que pasa es que en España, cuando murió Franco, se hicieron dos leyes. La primera era la de amnistía, que era la de amnistía y la del olvido. Que es decir, reconocer que hubo muertos, que hubo pérdidas, tanto del lado franquista como de los opositores, y que la amnistía, que en caso de que hubiera una hipotética responsabilidad de cualquier parte, pues ya no iba a haber castigo, ¿no? Entonces es una ley pues muy conveniente, son leyes muy convenientes, y este documental retrata la lucha de estas personas que sufrieron durante el gobierno franquista, la dictadura franquista, y que buscan justicia, o por ejemplo que buscan sacar a sus padres o a sus seres queridos que murieron durante aquellas épocas de fosas comunes, ¿no? Y es rememorar este tipo de cuestiones, traerlas a cuento, seguir hablando de ellas y buscar que se castigue a quienes hicieron daño e hirieron a los españoles. Y entonces también es muy impactante ver cómo pues mucha gente en España sigue admirando y sigue homenajeando a este tipo de personajes. Y mientras unos dicen, bueno, pues al final es parte de nuestra historia, ¿no? Hay que recordar los trances
tanto malos como buenos. El tema es que un personaje como Franco te cause admiración, un tipo un fascista, ¿no? Que mucha gente en España siga recordándolo con buenos ojos, pues es impactante y es terrible porque en el mundo todavía predominan estos gobiernos fascistas y estos gobiernos autoritarios de ultraderecha, como lo es Bolsonaro en Brasil, como lo vive Inglaterra, ¿no? Con su primer ministro, Trump, es decir, perduran todavía estas ideologías y es muy grave, ¿no? Que por eso también es increíble que haya documentos que vuelvan a poner sobre la mesa las crueldades, la crudeza con la que operaban muchos gobiernos en el pasado y cómo perdura. Dijiste ultraderecha, no simplemente la ultraderecha, imagínate Stalin con el comunismo y Mao también. Claro. Fidel, o sea, en todos lados. No hay un sistema que funcione sin sangre. Exacto. Pero bueno. Muy buena película, vayan a verla. ¿Repites el título? El silencio de otros. El silencio de otros. O de los otros. De los otros. Bueno. Guau, qué fuerte. Muy fuerte. Qué fuerte recomendación. Bueno, yo les quiero recomendar ahora una que pues no van a encontrar en ningún lado. Pero si la ven por ahí, si la buscan en internet, va a estar y es una joya. Está en YouTube, pero como que en un cuadrito muy chiquito, entonces ya saben, ¿no? Incómodo. Pero la vi hace poco y es una maravilla de película, de verdad. Se llama Revolver, es una peli del 2005. Y yo la empecé a ver como... No me convencía tanto al principio, ¿no? Porque me parecía la típica película de acción, ¿sabes? Como de los mafiosos y muertos por todos lados, ¿sabes? Claro. Ajá. Entonces dije, no, pues nada, no me convence esto para nada. Pero de pronto se empieza a tornar bien raro, ¿no? Como que hay cosas que no entiendes por qué están sucediendo y de repente dan vueltas y vueltas y tú no entiendes qué está pasando hasta el final, ¿no? El personaje principal de repente se echa unos monólogos internos y pues no les voy a spoilear nada, pero trata el tema del ego, del super yo, del inconsciente, Sí. que es esa voz en tu cabeza todo el tiempo diciéndote que estás haciéndolo mal o que estás haciendo o que deberías hacer esto y no esto y cómo te atormenta, ¿no? Y yo creo que es algo que a todo el mundo nos pasa y más en esta época donde vivimos bombardeados de etiquetas de cómo debería ser, ¿no? Cómo debería ser, cómo tienes que vestirte. Si no estás en un grupo social, no estás en ningún lado, ¿no? Sino, ¿qué tengo que soy algo y tienes que encasillarte, ¿no? Y pues lo trata justo como esto, ¿no? Como una película de acción y tú no te esperas todos estos diálogos internos que al final llegan, ¿no? De hecho, incluso hasta en los créditos salen psicoanalistas, psiquiatras, explicándote, pues, qué es el ego y cómo funciona y cómo es tu peor enemigo. Está muy, muy chida la película. Se la recomiendo muchísimo. Y bueno, les digo, está en YouTube, seguro en Pelis Onlinepedia o lo que sea la van a encontrar, pero si la pueden ver, recomendadísima, recomendación antigua, bueno, no tan antigua, pero... Bueno, de una década atrás. Oh, sí, es una década que... Nos hacemos viejos. Qué viejos. ¿Hay otra recomendación por ahí? Ajá, la última recomendación ya de mi parte, y creo que de Pablo también. Sí, yo también acabé. Pablo también. Es que les quiero... Bueno, es una noticia, recomendación. Salió hace como una semana, una. BoJack Horseman, la 6ª temporada. ¡Qué fuerte! Tal vez me dirán algunos inconscientes que son esas tipo de recomendaciones, ¿no? Pero
les quiero decir que para quien no ha visto BoJack Horseman, que la vea primero, sus primeras 2 temporadas si quiere, ¿no? Uh-huh. Porque justo es de lo que vi un tweet de la BBC Europa que decía: ¿es BoJack Horseman la mejor serie animada que ha existido? Así de fuerte. Entonces, pues yo dije, seguro se le van a echar encima este tweet, ¿no? Y van a decir que no, que South Park, que no sé lo que sea, ¿no? Lo que se te ocurra. Los Simpsons es algo que muchos dicen. Futurama defienden muchos. Una serie que se llama Archer, no sé. Pero vi los comentarios y la mayoría, se los juro, la mayoría decían que sí, que BoJack Horseman es la mejor serie animada que ha existido. Y es que sí, justo estaba viendo algunas críticas que le hacían y trata temas que nunca se habían visto, o tal vez sí, porque los Simpsons ya trataron todos los temas habidos y por haber. Sí. Pero ¿cuántos años han tenido para hacerlo, no? Sí. Pero trata temas como la depresión, las adicciones, la putrefacción que hay en Hollywood, ¿no? Temas de la drogadicción. Hay un capítulo donde no sé qué droga se mete que es un alucín total, y dicen los que se han metido muchas drogas que... Así es, güey. Así es, güey, exacto. Entonces, así me pasó a mí. Entonces, sí, es como una reflexión un reflejo muy acertado de todos estos problemas. Y yo se los juro, cuando ustedes salgan de ver el final de la segunda temporada, van a salir, ¿qué pedo con mi puta vida? De la tercera temporada van a salir peor, ¿no? De la cuarta, deprimidos a más no poder. Qué fuerte. Y ahorita de la quinta igual, qué demonios. Y ahorita la sexta, que acaba de salir, está muy chido porque ya anunciaron que va a ser la última temporada. La última. Sí. Y yo digo que es una gran elección. Siempre es bueno terminar las series en su momento. Ajá, ¿no? Porque justo está en un punto donde como que se está viendo cómo sería esta solución, ¿no? Ha sido tragedia tras tragedia tras tragedia. Y cómo se va a dar una solución, ¿no? De eso va la primera parte que salió en octubre, y la segunda parte va a salir en enero, y parece que todo va bien en esta temporada, y al final va a pasar algo que nos va a dejar con el ¿qué demonios va a pasar, ¿no? La verdad sí se rifaron con esa estrategia de sacar la mitad y la otra mitad. Ajá. Y se le echan rapidísimo. Ahorita son 8 episodios lo que sacaron. ¿De cuántos minutos son? ¿Como de 20? Como de 20 minutos, 24 me parece. Uh-huh. Sí. A mí esa serie me dejó también un poco, pues no sé si decir trastocado, porque yo soy alguien que le gusta, o sea, a mí me gustan mucho las series como ligeras. Uh-huh. Soy como comedia, ligereza. Uh-huh. Por ahí mi fascinación con Friends o con la teoría del Big Bang, que son, o sea, que son como capítulos muy breves, chistositos y se acaba, ¿no? Uh-huh. No digo que las otras no me gusten, como por ejemplo Love, Death and Robots o Black Mirror, que era Black Mirror, ahora ya Black Mirror. Ese es otro tema. Ese es otro tema. A mí no me gustan estas nuevas temporadas, pero el asunto es que, bueno, sí, Black Mirror es otro tema. O sea, con ese tipo de series, veo, por ejemplo, Black Mirror, que es 1 hora, que son como películas, uh-huh. Algunos hasta 1 hora y media, me lo aviento, o, bueno, creo que la que sí me aventé como seguidita, y que no es tan ligerita, es la de Sherlock Holmes, con Benedict Cumberbatch. Bueno, el asunto es que, pues, con ese tipo de series que son más crudas, que son más pesadas, pues me veo un capítulo y me espero 1 semana, me tomo mis días para ver otro.
Y BoJack Horseman apareció ahí como una serie ligera de comedia, ¿no? Aparenta, porque duran 20 minutos, porque es animado, porque parece ser... Los primeros capítulos es comedia muy ácida, muy... Humor negro, entretenida, y así te vas, y de repente la historia se empieza a ir para abajo y llega a zonas muy profundas, ¿no? Empieza a tocar temas más fuertes. Y se vuelve una serie que hay que darle pausa, o sea, porque de verdad hay unos capítulos que la atmósfera es depresiva, ¿no? Entonces es una serie que yo empecé a ver como, bueno, la próxima serie con la cual clavarse y aventársela toda, ¿no? Y no, me aventé la primera temporada, parte de la segunda, y me ha costado volver a entrarle. Incluso... Es curioso porque no eres la primera persona que conozco que me dice algo así. Tenía una amiga que fue de hecho la que me recomendó la serie, ¿no? Porque la empezó a ver, vio los primeros capítulos y por ella la empecé a ver. Pero de repente le pregunto por la serie y me dice, no, es que ya no la estoy viendo. Y yo, ¿por qué? Y dice, es que ya no puedo, ¿no? Me deja de más, me toca cosas muy profundas que yo no quiero ver. Claro. Porque hay muchos que se identifican demasiado con este personaje y justo es curioso, ¿no? ¿Por qué nos identificamos con alguien así de tóxico, así de depresivo, así de... ¿no? De claro. todo. Sí. Y mucha gente la deja de ver justo por eso, ¿no? Por no querer ver esa parte que sabemos que está en todos nosotros, en menor o mayor medida, pero que ahí está. Claro. Y este es el arquetipo de todas esas toxicidades. Sí. Y es una muy buena serie porque, o sea, tiene este factor de comicidad ácida, muy americano, ¿no? Y que le da una propuesta diferente, o sea, que de verdad se mete a otro tipo de temas, Te recuerda mucho como a South Park, ¿no? Sí. Bueno, como el arquetipo, como el arquetipo de serie americana de comedia. Y la propuesta termina siendo diferente, o sea, es una serie muy valiosa, me parece. Sí. Es buena serie. Yo la voy a seguir viendo ahora más por tu recomendación. Sí. Y bueno, creo que esas son todas las recomendaciones. Las recomendaciones, traemos noticiones también. Ah, sí, traemos noticiones, señores. Noticiones, señores. Bueno, esto ya pasó, pero sigue siendo tema. Que es, no nos podíamos quedar sin hablar del Culiacanazo. Al final es un tema complejo, tema complejo, con muchas aristas, muchas nuevas interpretaciones. Por ejemplo, ahora había gente que proponía o que ponía sobre la mesa que quizás la DEA podría estar entrometida en todo este asunto, pero nos vamos a aventar a intentar darle una lectura, ¿no? Ajá, sí, a ver qué sucedió. A ver qué sucedió. Ajá. Bueno, yo creo, voy a poner según lo que he visto, según lo que he entendido, claro, mi teoría, ¿no? Teoría. Mi teoría de lo que sucedió. Unos güeyes dijeron, a ver, estos de los que organizaron el ¿cómo se podría decir? El operativo. El operativo. Los que organizaron el operativo, pues yo creo que en un principio no pensaban ir y tocarle a su puerta y sacarlo, ¿no? Yo creo que, o sea, estaban viendo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a hacer algo? Y algún imbécil dijo, oye, güey, ¿por qué si estamos aquí ya frente a su puerta, aquí ya todo esto, ¿por qué no lo sacamos y ya no acabamos ya con uno de los capos más importantes? Claro. Y pues parecería sencillo decir que sí, ¿no? Que ya lo sacas y lo encarcelas y ya está, ¿no? Claro. Se acabó el problema. Pero no, es que ese es el problema. Yo creo que tenían que liberarlo, se vieron a la obligación de liberarlo, claro. Porque si no, sí, o sea, si de por sí tú no puedes ir por el capo más importante, que tienen un poder más fuerte que el gobierno mismo. Pues sí, le llaman narcoestado, ¿no? Ajá, o sea, que están coludidos finalmente. Pues sí, no puedes ir por él y así tocarle a su puerta, que te llevamos a la cárcel. Porque sucede lo que sucedió en Sinaloa y pues lógicamente, y hay muchos que se enojan, ¿no? Dicen, pues es que maldito gobierno, pocos huevos, ¿no?
pues, Sí. se dejan espantar tantito y ya lo liberan, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es tanto así, o sea, es eso, o iniciar una cadena de venganza tras venganza tras venganza que ojo por ojo y todo el mundo se queda tuerto al final del día. Claro, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que hicieron bien en liberarlo, pero fue una estupidez desde un primer lugar ir y sacarlo de su casa. ¿no? Y yo creo que ahí no tiene nada que ver Andrés Manuel. Andrés Manuel está como muy menso, que también es error suyo, ¿no? ¿Qué pedo con que no sabes qué están haciendo Sí. Porque él mismo lo dijo, ¿no? Dijo, yo no sabía qué estaba pasando. Y luego su manera de solucionarlo es que en la mañanera dice, bueno, perdona a los de Culiacán, pero pues ganaron los del béisbol, ¿no? Ajá, ganaron No los manches, Astros. los Yo Astros. pensaba que... Hay un cartón, de hecho, que vi ayer. Uy, no sé quién es el caricaturista muy bueno. Que es así, o sea, está como... o sea, el gansito este con el que personifican a la 4T. Bueno, que de 4T no tiene mucho, pero... que así como todo golpeado y está volando y dice, pero qué bueno se puso el béisbol. Y entonces, bueno, yo creo, bueno, para darle un poco de contexto, Ajá. lo que sucedió es que capturaron a Ovidio Guzmán, Ovidio ¿lo era? Guzmán, hijo Bueno, del no, Chapo. Ovidio Guzmán. Y el otro apellido no lo sé. Que es hijo del Chapo. Hijo del Chapo. Y entonces se inició una serie de guerrillas o de ataques del cártel de Sinaloa en Culiacán, en la capital de Sinaloa. Y entonces, bueno, la ciudad más importante de Sinaloa. Y el asunto es que de primer momento dijeron, pues íbamos patrullando y ahí andaba. O sea, iba a un patrullaje como cualquier otro de la Guardia Nacional y se encontraron al Chapito, quién sabe, y pues dijeron, bueno, vamos a capturarlo. Entonces, ahí está, ¿no? Ajá, que al final, ya después, o sea, nadie se iba a creer la mentira, más bien fue un operativo mal organizado, ¿no? Y... Pues hasta el mismo jefe, ¿no? Dice, pues sí tenemos que aceptar que no, que pues el que llevaba a cabo pues no estaba bien preparado. Pero no crean que fue de imprevisto todo, ¿eh? Ajá. No crean. Sí, sí, sí. Sí, que al principio dice, no sé qué improvisado, bueno, no improvisado, pero... yo creo que, o sea, hubo muchas reacciones al respecto. Por un lado, los opositores casi como festejando que esta era una derrota política de López Obrador. Que es cierto, o sea, sí es una derrota política de López Obrador porque una de las urgencias más importantes en este país es una mejora en temas de seguridad y no las ha habido. Entonces, si este gobierno no ha resultados tangibles en ese sector, probablemente sí sea una debilidad política que tenga. Y por otro lado, los simpatizantes diciendo hay que apoyar a López Obrador como si López Obrador fuera el que estuviera en apuros, ¿no? O el que hubiera padecido realmente la situación. Sí, no, al contrario, me parece que hay que evaluar hay que evaluar las políticas de López Obrador y también, o sea, sus políticas de seguridad y también ya adjudicarle cierta responsabilidad por este tipo de cosas. Porque este gobierno se ha acostumbrado mucho a decir sí, pero, o sea, este problema lo originaron otros gobiernos. Ajá. Y es cierto, o sea, es cierto. Pero también es cierto que se votó por López Obrador porque porque López Obrador representaba la esperanza de un cambio, ¿no? Entonces ya hay que hacerse responsables de este tipo de cosas, ¿no? Y lo peor es que enoja, o sea, yo tengo unos amigos que son del norte y si los vieras, o sea, si a nosotros nos dio como risa así de, no, ¿neta dijiste esto, Obrador? ¿Neta? Uh-huh. ¿Neta dijiste esto sobre la matanza? No, ellos estaban hirviendo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo no? Ajá, o sea, me dice una amiga, me llamó mi amiga de allá que los estaban reteniendo en su casa, ¿no? Que no podían salir, que estaba todo bien caótico. Sí, convulso.
Ajá, es que imagínate eso, ¿no? Si de por sí tenemos miedo nosotros de la ciudad a salir a las calles porque te puedan asaltar, en Sinaloa, en plena, pues, intercambio de balazos en todos lados sin razón alguna. Uh-huh. Imagínate ese miedo y que llegue el señor y sin nada de empatía, sin nada de pantalones. Claro, porque además, o sea, el tema es que al López Obrador, en algo que es muy bueno, es en desviar la atención de la gente a otros temas. O sea, por ejemplo, cuando se dieron una serie de asesinatos, que todos estaban hablando de eso, me parece que en Veracruz, si no mal recuerdo, salió grabando un video que estamos aquí en Veracruz, en este festejo, la cultura y así, ¿no? Y lo mismo ahora, sí. Lo mismo con el béisbol y hablando de otros temas de seguridad en Quintana Roo. O sea, intentando desviar otra vez la atención, pero hay temas que hay que discutir, sí, ¿no? Sí, pues si no los hablas... Y que hay que tomar con seriedad, o sea, evidentemente, si te preguntan de Sinaloa y dices, no, pues Sinaloa es un deporte muy destacado, Sinaloa es un estado muy destacado en el deporte, como por ejemplo ahora quería hablar, ya va a estar la Serie Mundial, no, o sea, no, pues y además también un error calificar las políticas, o sea, la decisión de liberar a Ovidio Guzmán como humanista, no es humanista, o sea, era la última, era la única opción que quedaba, ¿no? Porque era o liberarlo o que iniciara la guerra. O desatar un real problema en Sinaloa. Entonces no me parece... O sea, no me parece humanista ni, hay que aplaudirle a López Obrador por esta gran decisión que tomó. Sí, no, en primera hay que criticarle el operativo y por qué se puso en... O sea, por qué se pusieron solitos contra la pared, ¿no? Al final es más bien criticable. Ajá, y justo de ahí, pues que lo tachen de loco, de estas cosas, que mucha gente lo tache de loco y de no, es un viejito senil que ya no razona, ¿no? Sí, ¿por qué se le ocurriría hablar de eso, no? Pues es que, justo, yo creo que no está senil, como dicen todos, ¿no? O sea, sí piensa y razona bien y todo, pero justo no toma las mejores decisiones en tanto... Es que también tiene un sistema de comunicación muy improvisado, o sea, las mañaneras, luego ya mete la pata en las mañaneras porque su sistema de comunicación es muy deficiente, o sea, debería haber alguien que le diga, oye, hay que hablar de Sinaloa y hay que decir tales cosas. Sí. Porque López Obrador, o sea, no es ningún tonto, lleva 18 años liderando la vida política en el país, o siendo personaje protagónico, o sea, no es ningún tonto, e insisto que es muy hábil para cambiar la discusión, para meter en... Por ejemplo, o sea, luego dice cualquier bobada en la mañanera y las rotativas se llenan de eso sin atender los temas neurálgicos o los temas realmente criticables. Sí. La oposición está debilitadísima y creo que ha sido en parte por un buen trabajo político o persuasivo de López Obrador. O sea, no es ningún tonto, pero sí tendría que mejorar muchísimo el sistema de comunicaciones porque realmente luego sale a decir cosas que ya molestan y que ya hostigan a quienes de verdad están sufriendo en el país. Y yo creo que ahí sí es mucho de su estatus de superioridad, ¿no? O sea, yo creo que de su ego. Yo creo que ahí sí se trata mucho de eso, ¿no? De querer él ir personalmente frente a las cámaras y decirlo todo y seguro ni acepta recomendaciones de los que... Pues sí debe tener un grupo de personas que le digan eso, ¿no? Claro. Oye, tienes que hablar de esto. Pero justo como él se siente, el importante, pues ahí recae el problema, ¿no? Sí, pero el asunto es también que hay que aprovechar esos espacios, porque la mañanera al final sí... Es una buena idea. Es una buena idea y además es un espacio donde el periodista se puede poner sus dudas sobre la mesa. Sus dudas y sus cuestionamientos sobre la mesa y eso es muy valioso, eso es algo que antes no se hacía y no se llevaba a cabo. El asunto es también que para que haya, o sea,
para que no se dude tanto de la mañanera, no tendría que ser tan improvisada. Ajá, O sea, pues tendría sí. que haber una mejor planeación con lo que va a decir y con lo que va a decir la gente a su alrededor, ¿no? Porque Sí. ha habido muchos tropezones en cuanto a las declaraciones de López Obrador y de sus cercanos. Entonces, hablando de eso, yo quería comentar algo de lo que pasó ayer con Olga Sánchez Cordero. ¿Ayer o antier? Ayer. Ujú. Básicamente es esto de la ley Bonilla, que eso es otro tema, del gobernador de Baja California, que estaba 2 años, o sea, su gobierno estaba planeado para ser de 2 años y cambió la ley para que pudiera ser de 5, ¿no? Y entonces esto, de primeras, le pega a la credibilidad de López Obrador, porque a López Obrador se le ha cuestionado mucho esto de, se quiere reelegir. Que yo sigo pensando que es absurdo, ¿no? Pero se puede querer reelegir. Y al final, aquí se está permitiendo que esto suceda. Y mientras López Obrador dijo, no, pues no está bien, no estamos de acuerdo, pero se ha mantenido al margen. Igual su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dijo que era que no era constitucional, que era inconstitucional, y que pues igual que no estaba bien, y ahora pues la grabaron. O sea, no se dio cuenta y la estaban grabando ahí con Bonilla y dice, no, yo creo que la ley va a prevalecer, es una norma, y se ríe y se burla. Y entonces, primero dijo que pues primero que no sabía que la estaban grabando, que era muy, o sea, que era, digamos, como ella era muy, pues no, como que no era tan hábil para eso de las redes sociales y no se había dado cuenta que la estaban grabando. Pero eso queda de lado, o sea, lo que importa son las declaraciones, ¿no? Y también Sabina Berman publicó un tweet donde decía, si Bonilla le revocan el mandato, se acabó la esperanza en la 4T, se acabó este periodo de simpatía, se acabó la credibilidad, porque pues es algo que no se tiene que hacer y que está siendo consentido por la misma 4T, que insisto que 4T no tiene nada, cuando sea, porque vamos, López Obrador pone a la altura la guerra de reforma, la revolución mexicana, la independencia, o sea, son cambios radicales. Y México me parece que sí necesita un cambio radical, pero no lo hemos visto, no ha habido un cambio radical. Ha habido otras políticas, se han puesto temas sobre la mesa, que eso es muy valioso, ciertos temas sobre la mesa, pero no hay un cambio radical. Y hasta que no sea un cambio radical, pues, no un cambio radical, pero sí un cambio importante del rumbo del país, no le podemos llamar cuarta transformación. Y si es así, es más bien un tema propagandístico. Sí, no se puede. Pues sí, al final fue su propaganda, fue su manera de decir, estamos mal, vamos a cambiarlo todo. Sí. Pero pues nada más puro verbo. Exacto, y además López Obrador no ha sabido entender cuándo, o sea, cuándo es mejor echarse para atrás, porque yo siento que en muchas ocasiones lo vivirá él como una derrota política. Por ejemplo, no quitar a gente de su gabinete. Yo insisto que López Obrador, para cubrir muchos intereses y muchos intereses políticos, se alió con gente que no iba acorde a las intenciones, a las supuestas intenciones de este gobierno, ¿no? Tal es el caso de Bartlett. Lo que le han criticado desde... Exacto, o sea, porque por ejemplo Bartlett, si se ven casos de corrupción, ya señalaciones muy puntuales, ponle tú que no sea cierto, ¿no? Pero al final no es conveniente tener a alguien tan cuestionado en tu gobierno, a un personaje tan oscuro en la política mexicana,
dentro de tu gobierno. Lo mismo Olga Sánchez Cordero, la tienen que correr. O sea, y no es una derrota política, es mejorar el círculo político de López Obrador. No es una derrota, no es darle la razón a los opositores. O sea, sí es darle la razón a los opositores, pero es cambiar el rumbo. O sea, sí importa la simpatía, sí importa el capital político, sí importan el 70% de aprobación que tiene López Obrador, pero importa más las acciones que haga este gobierno, ¿no? Importa más el rumbo, lo que demuestre. El rumbo de la administración. Entonces, si hay que correr, bueno, citando a Porfirio Díaz, si hay que cortar manzanas podridas, pues hay que cortarlas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Ok. Nada, que el tiempo máximo de los segmentos es de 60 minutos. O sea... 4 minutitos. Venga, vamos cortando. Le cortamos y... Bueno, le cortamos y grabamos otro segmentillo. Ya para finalizar, ¿no? ¿Ah, sí? O le cortamos ya. Pues ya, ¿no? De una vez. Ya. Está bien. Parte. Pues, está bien. Bueno, se nos viene acabando el tiempo. Wow, es que ¿qué nos sucede? Pero está muy bien. Está muy bien, sí. Estos espacios están muy bien. Están muy bien, está entretenido. Y pues ustedes comenten para que hablemos de más temas. Chance. Recomendaciones que digan, oye, no has hablado de esto y esto está ahorita muy importante. Atendemos los temas que ustedes gusten. Sí. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Próximamente nuevamente en YouTube. Próximamente en YouTube ya. Y en muchísimos espacios. Nos pueden en YouTube están nuestras redes sociales. ¿No? Sí. A mí me encuentran como Diego Álvarez Castro en Twitter. Y a mí como @culpololo. Y ahí estamos echando el cotorreo. Ahí para que nos sigan. Y bueno, @3RA llamada. Es el Twitter de este bello espacio. Entonces, pues eso es todo por nuestra parte. Esperemos les hayan gustado este pequeño segmento. Y sigan viendo Tercera Llamada. Esto fue Tercera Llamada, parte 1. Parte 1, se cierra el telón.